Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a los músicos por la música de esta mañana. Gracias también por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con vosotros. Y los que estabais la última vez que yo prediqué, sabéis que iniciamos una serie acerca del profeta Elías. Entonces, la última vez, lo que vamos a estar viendo en cada una de las ocasiones es la vida del profeta Elías y lo hemos separado, digamos, en escenas, ¿sí? En lugares en los que él estaba en su vida. Empezamos la historia del profeta Elías, Primero de Reyes, capítulo 17, y arrancamos en Galaad y en Palacio. Ese paso de él estar en Galaad solo a llegar a Palacio y decirle al rey: va a dejar de llover o no llueve porque yo lo digo, ¿verdad? Y ahora, si Dios lo permite, en el día de hoy estaremos viendo una segunda escena y esta vez ya vamos al arroyo de Kerit. Así que si quieres venir conmigo, por favor, a Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Lo cierto es que el otro día toda la predicación, cuando prediqué hace un mes acerca de este tema, toda la predicación giró solamente en torno al primer versículo, ¿verdad? Donde dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. Y el otro día hablábamos de esa presentación de Elías en la corte, en palacio. Pues este versículo es como demasiado resumido todo. Me parece que te estás escapando. Me parece que Rosa te espera por allí. Este primer versículo deja muchas cosas que no sabemos o que no conocemos o que no acabamos de entender, ¿verdad? Porque seguramente Elías se presenta, el escritor de Primero de Reyes presenta a Elías como alguien súper conocido para todos sus oyentes, ¿sí? Pero por algún motivo, pues aquí prácticamente no se nos dice nada de Elías, no se nos dice si tenía familia, no se nos dice qué edad tiene, no se nos dice si estaba casado, no se nos dice a qué se dedicaba. Simplemente que llega a la presencia del rey y le dice al rey, que eso es otro tema, ¿verdad? Cómo llega hasta la presencia del rey. Supongo que tuvo que pasar por el soldado de la puerta, por el capitán después, por un consejero. O sea, no es algo tan inmediato como lo dice este versículo, ¿verdad? Pero de repente ahí tenemos a Elías en la presencia del rey. Y lo que sabemos es que él reta al rey y le dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y comparándolo con el Nuevo Testamento, comparando también con el libro de Santiago y también en otros pasajes donde se cita a Elías, sabemos que a este punto ya hacía 6 meses que no llovía. Es decir, hay un punto en la vida de Elías, en Galaad, y eso dijimos la última vez, en el cual él se pone a orar. Y se pone a orar con tal confianza y con tal fe que ora, como me parece que tuvieron en el culto de oración hace un par de semanas, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que si nosotros somos unos idólatras, Dios cerrará los cielos. Y entonces Elías se pone a orar: Señor, trae el castigo que tu palabra dice que merecemos. Y cuando una semana no llueve, él sigue orando. Y 2 semanas no llueve y él sigue orando. Y lleva un mes sin orar y él sigue orando. Y se da cuenta que Dios está respondiendo a su oración. Y después de 6 meses de no llover, llega a palacio y puede decirle al soldado de la puerta: no llueve porque yo estoy orando a Dios. Todo esto no lo dice el versículo, pero sí lo entendemos por el contexto del versículo. Llegado a ese punto, mi pregunta es: ¿qué hace Acab? ¿No estás conmigo ahí? O sea, ponte en la situación. Otra vez, el pasaje nos dice muy pocas cosas, pero ponte en la situación. El rey tiene allí un hombre que viene vestido con piel de camello y comiendo miel y langostas, que le está diciendo: no llueve porque yo lo digo. ¿Y el rey qué hace? Porque versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y el rey, ¿por qué no lo coge? ¿Por qué no lo mete en la cárcel? ¿Por qué no le fuerza a hacer algo? ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué? ¿No? ¿No estás conmigo que aquí hay algo que nos perdemos de la historia? Es muy extraño esto, ¿verdad? Si no llueve en 6 meses y Acab quiere que llueva, hombre, este hombre tiene la clave, ¿no? Pero no ocurre nada más aquí en este pasaje. Y entonces Elías se va a Kerit. Versículo 2, lo acabamos de leer. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fíjate qué hermoso el versículo 5. Y él fue
e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Sabes una cosa, hermano? Esto no va con la predicación. De hecho, todavía no he puesto ni el primer punto, ¿verdad? Pero hay tantas veces en la Escritura que la Biblia, o voy a decirlo así, que Dios nos da instrucciones extrañas. ¿No? Y que la bendición está en obedecerlas. Y Dios le dice a Josué, cada día una vuelta en silencio a Jericó. ¿No? Y el séptimo, y así durante 6 días, y el séptimo, 7 vueltas, y luego grita y se caen los muros. ¿No son instrucciones extrañas? Pero ¿dónde estaba la bendición? Estaba en obedecer, ¿no? Y Dios le dice, siempre cuento seguramente me lo he escuchado contar alguna vez, ¿verdad? Pero Dios le dice a 2 de los apóstoles, id a tal lugar, coged el burro y el asno que hay allí, el pollino, ¿vale? Y lo traéis. Y si alguien os pregunta, les decís, no, el Señor los necesita. Y ellos van, los cogen y alguien les pregunta, claro, yo diría, están robando, ¿no? Pero ellos contestan exactamente las palabras del Señor y no tienen ningún problema, ¿no? La bendición está en obedecer, ¿no? Y Dios le dice a Naamán a través de Eliseo, lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio de tu lepra. Que tenía el Jordán jabón o algo, no sé. No había nada especial en el río Jordán, como el mismo Naamán dice, que no hubiera también en los ríos de Siria, ¿verdad? Pero la bendición está en obedecer. Y aquí Dios le dice a Elías, vete a Kerit, que es el lugar de la sequía, el arroyo estacional donde no hay agua, y los cuervos te traerán comida. Y él dice, señores, ¿nos hemos vuelto locos? ¿O? Pero no dice eso. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. De verdad, hermano, todavía no he entrado en el cuerpo de la predicación. Pero qué bendición sería que nosotros aprendiéramos a obedecer a Dios aun cuando las instrucciones resultan extrañas. Porque es muy extraño para este mundo que la Biblia dice, guardaos sin mancha. Y tú vives santamente. Es muy extraño. Es muy extraño para este mundo cuando la Biblia te anima, no sé, a solamente mantener relaciones sexuales con tu esposo o con tu esposa y a no salir de ahí. Es muy extraño para este mundo, ¿no? Es muy extraño para este mundo que tú y yo pensemos lo que la Biblia dice en cuanto al aborto o en cuanto a los homosexuales. Es muy extraño para este mundo, ¿verdad? Es muy extraño para este mundo que el domingo estemos aquí en la iglesia y algunos nos hemos levantado a lo mejor pronto y esta mañana hemos tenido peleas en el baño porque no llegamos a tiempo, ¿sí? ¿Vale? Pero es muy extraño para este mundo, ¿no? Pero la bendición, hermano, está en obedecer la palabra de Dios aún cuando parezca extraño. Y Dios aquí le dice a Elías algo muy extraño. Vete a un arroyo, y ahora veremos en un momento, hablaremos de Kerit, donde no hay agua. Hacía 6 meses que no llovía. Y allí los cuervos, animales inmundos para los israelitas, te van a traer comida. Y no cualquier comida, pan y carne. Y Elías hace lo que Dios dice. Hermano, te irá bien si obedeces a Dios, aun cuando resulte extraño. Pero vamos a entrar en el cuerpo de la predicación. Si no, no avanzamos. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y mira el versículo 8, solamente dejadme leer el principio. Vino luego, esa es la palabra clave, a él, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta. Pero fíjate, cuando Elías se va de Kerit, es cuando ya no hay agua. Oramos. Amado Padre Celestial, muchísimas gracias que podemos considerar la vida de tu siervo Elías. Y Señor, sabemos que lo has dejado escrito para nuestro ejemplo, para que podamos aprender las cosas buenas, las cosas malas, danos el valor de ponerlo por obra. Padre, yo sé que tú quieres hablar a nuestros corazones, así que ayúdame a no ser un torpe cuando presento tu palabra. Y Señor, que tu palabra se mueva libremente en medio nuestro y que a cada uno nos des lo que necesitamos. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En primer lugar, déjame hablar un poquito de Kerit, antes de nada, ¿vale? No sé si se ve mucho ahí en el mapa. Ahí está marcado en rojo, es donde está el arroyo de Kerit. No sé si alcanzáis a verlo. Pero veis que muy cerquita, a ver si es que el puntero en la televisión no se refleja, no sirve de nada, ¿vale? Se pasa, ¿veis? Aquí, pero aquí, justo ahí, está el arroyo de Kerit, muy cerca del Jordán, por cierto. De hecho es que Elías, me voy a ir a la tele, ¿vale? De hecho es que Elías, esto para los que siguen por YouTube no va a ser muy bueno, pero de hecho es que Elías está
en Samaria, tiene que cruzar el Jordán. Él está en Tisbe, va a Samaria, tiene que cruzar el Jordán para llegar al arroyo de Kerit, que realmente está bastante cerca de su casa, ¿vale? Samaria, cruza el Jordán, un río porque todavía bajaba agua, y luego el arroyo de Kerit, donde mucha agua no debía haber, ¿vale? Bueno, he vuelto, ¿vale? Los que estáis en YouTube, aquí estoy, ¿vale? Y ese es el camino que tiene que hacer Elías hasta llegar al arroyo de Kerit. Ya el mismo camino te sugiere que si yo hubiera sido Elías, a Kerit no llego, ¿verdad? Porque tú estás pensando, seguramente conoces el lugar, está bastante cerca de donde él vivía, ¿sí? Y dices, es que por allí no baja ni una gota de agua, que hace 6 meses que no llueve, mejor me quedo por aquí cerca del Jordán, ¿no? Pasa por encima del río. No, pero él hace exactamente lo que Dios le ha dicho que tiene que hacer. La misma palabra, ay, perdón, alguien puede, Irra, mira, en mi mochila he traído notas para los hermanos, después de haberlo imprimido y todo eso, está exactamente, sí. Tengo 30 copias ahí. Si podéis repartirlas, por favor. Ah, lo siento, lo había olvidado, ¿vale? La misma palabra, kerit, lo que quiere decir, en primer lugar, y yo no tenía esto puesto aquí en el Power. No lo tengo. Lo que quiere decir es sequía. Eso es lo que quiere decir kerit. O sea, no es que Dios le manda a un sitio que esté lleno de agua, ¿verdad? Dios le manda al arroyo de la sequía. Tenemos en Sardañola, los que somos de Sardañola, ¿verdad? Tenemos un río que se llama Riu Sec. No es un gran río. El agua que baja realmente no se... Yo llevo viviendo en Sardañola desde los 4 años, o sea, hace unos cuantos. No he visto a nadie bañarse en el río en estos 49 años que llevo viviendo en Sardañola, ¿vale? Porque el agua que arrastra, digamos, no viene de las fuentes del Llobregat, viene de otras fuentes, ¿sí? Por lo tanto, no es un gran río, es el río Sec, el río seco. Y allí, al lugar seco, es donde Dios manda a Elías. Entonces, seguramente, hermano, ni por deseo ni por prudencia te hubieras ido tú al arroyo de Kerit. Elías, un hombre fervoroso, ¿tú qué crees que él quería hacer? Él acaba de ir delante del rey, gracias Israel, él acaba de ir delante del rey, acaba de enfrentarse al rey de Israel y le ha dicho, no llueve porque yo estoy orando para que no llueva. Y lo siguiente, ese espíritu fervoroso que conocemos a Elías, que tiene, también nos lo dirá, Santiago nos dirá, que oró fervientemente, ¿lo recuerdas? Sí, y él es un hombre ferviente, es un hombre fervoroso, ¿vale? ¿Dónde crees que Elías querría ir inmediatamente después? ¿A esconderse en Kerit? Yo creo que querría irse a Samaria, subirse en una piedra y empezar a decirle a todo el mundo, ¡arrepentíos de vuestros pecados! ¡Dios va a traer juicio! ¡No llueve! ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Yo creo que el deseo de Elías, muy probablemente, no era irse a esconderse en Kerit, sino predicar el arrepentimiento, como haría Jonás después, cuando fue a Nínive, etcétera, ¿sí? Y por prudencia, mucho menos, ¿no? Si sabes que te vas al sitio donde no hay agua. De hecho, al poco tiempo de estar allí, dice que el arroyo se secó. Entonces, el lugar donde Dios le está mandando, ni por prudencia, ni por deseo, sería el lugar donde Elías querría estar. Pero Elías va a Kerit porque hay un propósito para ello. Es el lugar de la prueba. Y de eso va la predicación de hoy. Y cada vez que digamos Kerit, quiero que pienses en tu prueba. Tu Kerit. El de Elías fue real, fue físico. El tuyo a lo mejor, pues es, en este sentido tienes que tomar ese Kerit y ponerlo en tu contexto. Pero de eso va. De tu prueba. De tu Kerit. De lo que cada uno necesitamos. Porque hay un propósito en el que Elías esté en Kerit. Igual que hay un propósito en que tú estés en Kerit. Así que, lo primero que vemos, ya hemos visto un momento el mapa, y entonces el propósito de Dios al llevarle a Kerit es que Elías, ¿qué? Aprenda, ¿verdad? Ese es el propósito de las pruebas en nuestra vida, ¿no? Es que pasemos por la prueba, que demos gloria a Dios mientras estamos pasando por la prueba y que aprendamos de la prueba, ¿sí? Pues es exactamente lo mismo en el caso de Elías. Elías está en Kerit y no está en Kerit con un propósito de protección. ¿Tú crees que Dios no podía proteger a Elías en cualquier otra circunstancia? Dios no le ha llevado a Kerit para protegerle, le ha llevado para que aprenda. Y de eso van a ir
todos los puntos esta mañana en la predicación, aprendiendo, y en primer lugar, aprendiendo los propósitos de allí, de los propósitos de Dios, ¿verdad? Como digo, si Elías estaba en Querit, no era por un tema de protección, era para que él aprendiese. Y cuando tú y yo estamos en Querit, eso es lo primero que tenemos que abrir los ojos y fijarnos bien. Señor, ¿por qué estoy atravesando esta prueba? Antes de seguir, diferenciemos bien entre prueba y problema, ¿vale? El problema es el que me busco yo solo. He tomado una mala decisión y estoy sufriendo las consecuencias. Eso no es una prueba. No digo que Dios no te pueda ayudar en tus problemas, pero eso no es una prueba. Eso es algo que yo he tomado una mala decisión y ahora tengo un problema. He comprado algo que no debía y no tengo dinero para pagarlo. Bueno, malas decisiones. Voy con alguien que no debo, voy al lugar que no debo. Eso no es una prueba, es un problema y Dios puede ayudarte. Pero la prueba es aquello en que tú, estando en la voluntad de Dios y haciendo lo que se espera de ti como cristiano que hagas, estás atravesando por una situación dificultosa, dolorosa, estás atravesando por un mal momento. Dices, Señor, esto no lo he buscado yo, esto no ha sido mi mala cabeza, esto no ha sido porque yo he tomado una mala decisión, esto ha sido que tú lo has traído a mi vida. Bien, cuando es así, estás en Querit. Y cuando estás en Querit, abre los ojos, porque Dios tiene un propósito para ti. No es un problema, es una prueba. Y hay un propósito en ello, ¿verdad? Si estás en Querit, hay un propósito. La primera cosa que se me ocurre que Elías debía aprender allí era humildad. Elías viene de ser el hombre, fíjate bien, viene de ser el hombre al que Dios le hace caso. ¿Sí o no? Elías ora y Dios hace lo que Elías pide. Y todavía no hemos llegado al Carmelo. Elías vuelve a orar y Dios hace llover fuego del cielo. Y Elías vuelve a orar y por fin, después de 3 años y medio, llueve agua después del Carmelo. ¿Sí? Elías es el hombre al que Dios escucha y al que Dios hace caso. Elías es el hombre que llega a palacio y reta al rey. Elías es el hombre que está en íntima comunión con el Señor y llega a un punto en que Elías puede decir, apártate, Señor, que ya voy yo. ¿Sí? En que Elías puede decir, ¿quién mejor que yo? Yo soy el hombre a quien Dios hace caso. Y el Señor le dice, apártate un poquito de la escena, guárdate aquí un poquito, échate a un lado. Hay momentos en nuestra vida en que igual estamos sirviendo al Señor con todo nuestro deseo, con todo nuestro ímpetu, y de repente el Señor dice, mira, ahora siéntate un poquito, ¿sabes? No vaya a ser que te hinches y explotes de orgullo. Porque el orgullo, hermano, es el problema de los que sirven al Señor. Es decir, ¿eres tú predicador? Cuidado con el orgullo. ¿Tocas tú el piano? Tú ves que no estoy diciendo nada que no sea para mí, ¿eh? ¿Tocas tú el piano? Cuidado con el orgullo. ¿Has estado esta mañana aquí tocando los instrumentos? Y ha salido todo muy bien. Cuidado con el orgullo, ¿verdad? ¿Eres el pastor de la iglesia? Cuidado con el orgullo. ¿Eres diácono de la iglesia? Cuidado con el orgullo. ¿Das clase en la escuela dominical? Cuidado con el orgullo. Sirves al Señor, cuidado con el orgullo, porque te vas a creer que se aparten todos. Que aquí llego yo, que me sale todo bien. Cuidado con el orgullo. Mira, sin perder ahí, en Primero de Reyes, vente conmigo por favor a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. No sé si has escuchado muchas predicaciones acerca de esto, pero Marcos capítulo 6, al final del capítulo, versículos 30 en adelante, bueno, desde antes, vamos a leer, el Señor había mandado a los apóstoles a recorrer Palestina para que predicasen. Y ellos se van solos, el Señor no va con ellos. Ellos se van solos y predican. Y entonces, curiosamente, cuando vuelven de todo eso, entonces dice versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. Señor, en tu nombre hemos sacado demonios. Señor, en tu nombre hemos predicado el Evangelio. Señor, hay mucha gente que quiere seguirte. Señor, hemos ido aquí, hemos hecho allí, hemos hecho un milagro, Y le cuentan todo. Y entonces cuando el Señor los ve que estaban así como tan... Y entonces Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poquito. Y a veces, hermano, necesitamos algún tipo de frustración en el ministerio.
para ponernos en nuestro sitio. Y de repente estamos sirviendo al Señor con todo nuestro deseo y estás haciendo la voluntad de Dios y hay algo que no va bien. Tómalo como algo bueno. Tómalo como algo en lo cual el Señor te está diciendo, mira, están haciéndolo bien, pero ahora toca descansar un poco. Venid y descansad. No vaya a ser que, y el mismo peligro que tenía Elías, que de repente te hinches, ¿verdad? Y el orgullo te coma. He visto buenos hombres de Dios caer por el orgullo. De verdad, atiende a lo que te digo. Atiende a lo que te digo. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Y eso es una de las cosas que Elías tenía que aprender en Kerit. Tenía que aprender a solas con Dios. Mencionábamos la vez anterior una frase de Ravenhill, un escritor cristiano del siglo XIX, que me parece excelente. Es de aquellas que la pones en un post-it y en el espejo del cuarto de baño por la mañana. Y decía Ravenhill, el secreto de la oración es la oración en secreto. Porque el poder que Elías tenía en público venía de su tiempo a solas con Dios. Y la reflexión no puede ser más clara, ¿verdad? Para ti y para mí. ¿Qué tal tu tiempo a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a pasar a solas con el Señor? Perdón. Elías allí no tenía distracciones. Está allí en Kerit, allí no tiene el móvil, allí no tiene WhatsApp, allí no tiene Instagram, ¿verdad? Allí Elías está solo. No tiene libros que leer, no puede poner la tele. Allí Elías está solo. Hermano, qué bueno sería que nosotros aprovechemos el Kerit de nuestra vida cuando estamos atravesando por ese momento donde hay sequía y lo dediquemos a pasar tiempo con Dios, a orar, a meditar en la palabra de Dios, a conocer, como se nos ha exhortado esta mañana, a conocer a nuestro Dios. Él debía aprender allí a solas con Dios. Atrévete a quitar ciertas distracciones de tu vida, de verdad. De Primera de Timoteo 2 o Segunda de Timoteo 2, y creo que es el versículo 6, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. No te enredes en los negocios de la vida. De verdad, lo justo, lo necesario. Todos estamos enredados en los negocios de la vida. Tenemos un trabajo, vamos a clase, tenemos que estudiar, hay cosas que hacer, pero lo justo, no más. De forma que puedas dedicar tiempo a estar a solas con Dios. Y eso lo iba a aprender en Kerit. Eso es otra cosa que tú y yo podemos aprender en nuestro Kerit. ¿Estás atravesando por una prueba, por un momento de sequía? Recuerda que debes pasar tiempo a solas con Dios. Tenía que aprender también a fijarse en Dios, ¿verdad? Esto es algo en lo cual nosotros debemos abrir bien los ojos también. Elías está en Kerit y todos los días hay unos cuervos que le traen comida. Y Elías podía perder de vista a aquel que hacía eso posible y centrarse solamente en la comida que le traían los cuervos. Porque creo que si somos sinceros, muchas veces tendremos que decir que la bendición está siendo el problema para que yo no mantenga una buena relación con aquel que me trae la bendición. Elías mismo, 2 capítulos más para adelante, ha terminado el pasaje del Monte Carmelo y por algún motivo que ignoramos, Jezabel le vuelve a amenazar, le quiere matar y él teme. No sé qué ha cambiado, pero él teme. Ya llegaremos a eso en algún momento y huye. Y se va al desierto y se mete debajo de un enebro y dice, quiero morirme. Y viene un ángel de Dios y le trae comida. Él se come la comida, se echa a dormir y dice, quiero morirme. Y a veces hacemos lo mismo con Dios. El Señor trae la bendición y la bendición es el problema precisamente para que no le sirvamos. Señor, no tengo tiempo para servirte. Es que salgo de trabajar a las 7 de la tarde todos los días, llego tardísimo, llego cansado. Y el Señor te da un trabajo que a las 3 de la tarde estás en tu casa. Te da tiempo a dormir la siesta, comes tranquilo, tienes toda la tarde libre y te vas al gimnasio. Y el Señor dice, ¿no querías tiempo para servirme? Te acabo de dar una bendición. ¿Cómo la estás gestionando? ¿No
¿No necesitabas dinero? Te acabo de dar dinero, ¿cómo lo estás gestionando? ¿Es el dinero el problema para que no me sirvas? ¿Qué has hecho con el dinero que te he dado? ¿Te has comprado esto, que te apartan de servirme? ¿Te he dado esta bendición, tiempo, dinero, posesiones, salud? ¿No? ¿Y qué están haciendo con la salud que te he dado? ¿No me decías que estabas enfermo y...? ¿No? Mi madre lo repetía mucho esto, ¿verdad? Si yo tuviera tu edad, si yo tuviera tus fuerzas, ¿cómo serviría yo al Señor, verdad? Pues tú tienes salud, tú tienes fuerzas, ¿qué estar haciendo con ello, no? Tienes talentos, tienes dones, el Señor te ha dado, ¿no? ¿Qué estar haciendo con la bendición? ¿Coges la bendición, la usas para ti mismo? ¿Coges la bendición, la usas solo para lo que tú quieres y para lo que es provechoso para ti, pero te olvidas de quién te dio la bendición? ¿Recuerdas la pesca milagrosa? Aquel día, aquellos pescadores, Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, ¿sí? ¿Lo he dicho bien? Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, ¿vale? Hacen la mayor pesca de su vida. El Señor les dice, Pedro, tira la red por allí. Y Pedro dice, Señor, que llevamos toda la noche pescando. Y le faltó decir, ¿y tú eres carpintero? O sea, ¿qué sabrás tú, verdad? Seguro que lo pensó, pero añade, mira, pero porque eres tú, porque lo has dicho tú, en tu nombre echaremos la red. Y dice que sacaron la red tan llena de pescados que tuvo que venir otra barca a ayudar, porque si no se hundía la barca de todos los peces que había allí. La llevan a tierra y entonces dice que aquellos hombres, dice que dejándolo todo, ¿qué dice? Dejándolo, o sea, acababan de hacer el mayor éxito comercial de su vida, iban a ir al mercado con toda esa pesca y la iban a vender, iban a sacar un montón de dinero, pero ese día, cuando más dinero tienen, dice, dejándolo todo, le siguieron. Ellos sí dieron honra, déjame inventarme la palabra, al bendecidor, y se olvidaron de la bendición. A veces nosotros estamos tan pendientes de la carne y del pan que nos traen los cuervos que nos olvidamos de quién envía a los cuervos, hermano. ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que Dios ha traído a tu vida? Somos privilegiados, vivimos en el país que vivimos, tenemos el trabajo que tenemos cuentas bancarias con dinero, pisos comprados en propiedad. Se va Víctor, mañana se va Víctor a Venezuela, ¿otra vez? ¿Cuándo es? El jueves, esta semana, se va Víctor a Venezuela con una maleta cargada de cosas que allí no tienen, y son lápices, y es ropa interior, y es cosas así. Nosotros somos unos privilegiados con lo que tenemos aquí. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha bendecido? Por no decir con lo que somos, con lo que tienes, con tus manos, con tus talentos, con tu voz. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? ¿Nos estamos fijando en el que nos bendice o solamente cogemos la bendición, nos la comemos y decimos, Señor, trae más? ¿Vamos al Señor a consumir? ¿O vamos al Señor realmente a servirle con lo que nos ha dado? Allí Elías tenía que fijarse, no en la comida, sino en quién le traía la comida. Y tiene que confiar en Dios, ¿cómo no, verdad? Porque esta mañana, los cuervos han traído pan y carne. Pero esta tarde, ¿van a volver? Esta tarde van a aparecer por aquí otra vez y vienen por la tarde y mañana van a volver a venir porque allí no tiene, como decimos nosotros, no tiene ni un clavo ardiendo donde agarrarse, ¿verdad? No tiene absolutamente nada. Está en un arroyo estacional donde supongo que además cada día ve que el agua baja menos. Ponte la situación. Es decir, él llega a un arroyo donde baja un poco de agua, porque hacía 6 meses que no llovía. Y poco a poco, él está allí el tiempo que esté, y se levanta al día siguiente y el nivel del agua ha bajado. Y se levanta al día siguiente y ha bajado un poco más. Y el agua sigue bajando y sigue bajando. ¿Y ahora qué hacemos, no? Y aquí estoy. Porque fíjate, versículo 8 dice, luego, ¿estás conmigo otra vez en Primero de Reyes? Volvemos ahí en Primero de Reyes 17. Dice, versículo 8, vieron luego, o sea, cuando el arroyo ya se había secado, entonces Dios le dice lo que tiene que hacer. Pero supongo que hay un momento que Elías dice, el Señor no me ha dicho que me mueva de aquí, aquí me muero. Porque se está acabando el agua. El primer día igual podía coger agua directamente del arroyo, ¿no? O podía beber así, ¿verdad? El segundo día a lo mejor bajaba pues unas gotas que todavía... El tercer día a lo mejor tiene que rebuscar en la tierra y hacer un pequeño surco para sacar algo de agua, pero tiene que aprender a confiar en Dios en medio de las circunstancias. No puede confiar en Él ni en sus propios medios para nada.
Y a pesar de todo, ese versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿De dónde venía la confianza de Elías en Dios? La confianza siempre viene del conocimiento. Otra vez, enlazando con lo que decía Francisco esta mañana. La confianza siempre viene del conocimiento. ¿Por qué me fío yo de Irra? Porque le conozco. ¿O por qué no me fío yo de Irra? Porque le conozco, ¿verdad? Siempre viene del conocimiento. Tú, el ejemplo de siempre, te subes en un coche que de chapa y pintura es un desastre, pero tú dices, sé que me va a llevar a destino, porque conozco mi coche, ¿no? Ahora, te subes en un coche que por fuera está fantástico, pero tú conoces tu coche y dices, no, este coche no aguanta ni 100 kilómetros. Conoces tu coche, ¿verdad? Y tienes confianza en ese coche o no, porque lo conoces. Confías en una persona o no, porque la conoces. Tienes fe en la medida en que conoces a Dios. Por eso Elías podía ir al lugar de la sequía, ver que el arroyo se secaba y no saber si después los cuervos traerían o se comerían la comida a los cuervos o... Tremendo milagro, ¿no? Los cuervos en el pico llevan la comida y no se la comen, se la traen al profeta, ¿verdad? No saber qué iba a pasar, pero él podía seguir confiando, porque su tiempo a solas, del que hablábamos antes, le había llevado a conocer a Dios a tal punto que podía confiar en su Señor. Otra vez enlazando con lo que decía Francisco esta mañana, tú conoces a las personas con el paso del tiempo. Conoces a las personas cuando pasas tiempo con ellos. Conoces a las personas cuando hay esa relación íntima, ¿verdad? Esta mañana yo saludaba a Rafa. Rafa, ¿verdad? Yo conozco a Rafa. Ahora, no me sé su apellido, no sé en qué trabaja, ¿verdad? No sé si le gusta el helado de vainilla o el de chocolate, no le conozco. Sé quién es. No me voy a olvidar, el domingo que viene no estoy yo, así que... Pero el domingo que viene, cuando nos veamos, le voy a saludar, ya le conozco. Pero eso es una cosa. Otra cosa es el conocimiento que nosotros debemos tener de Dios. Una cosa es, ¿conoces al Señor? Sí, yo sé quién es. Pero ¿conoces a Dios? Yo creo que Oseas 6, ¿verdad? Corregidme si os acordáis de memoria del pasaje, pero dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Yo hoy digo, conozco a Rafa. Y ahora tengo que decir la segunda parte, proseguiré en conocer a Rafa. De Dios tenemos que decir lo mismo, hermano. ¿Conocemos al Señor? Amén. Ahora prosigamos en conocer a Dios, porque la confianza, la fe en Dios, viene de mi conocimiento de Dios. El lugar, última cosa en cuanto al lugar. Vamos a ver el lugar. Más corto, ¿eh? Vamos a ver también la comida y vamos a ver al hombre. Son puntos más cortos, este era el más extenso. Elías está donde tiene que estar. Elías está donde tiene que estar. Si él se va al Jordán, allí llegan los cuervos. Si él se va a Tisbe, a su pueblo, allí llegan los cuervos. Si se queda en Samaria, ¿llegan los cuervos? Escucha, a lo mejor tú estás en Kerit. Y Kerit es sequía. Pero si es la voluntad de Dios, estás donde tienes que estar. Pablo y Silas en la cárcel de Filipos están donde tienen que estar. El Señor les ha llevado hasta allí, claramente. Les ha cerrado una puerta por aquí, otra puerta por allí, ha abierto una puerta gigante en Filipos, cruzan el estrecho, llegan a Filipos, empiezan a predicar, la gente se convierte, los meten en la cárcel. ¿Han hecho ellos algo por meterse en la cárcel? No. ¿Están en el lugar que tienen que estar? Sí. Y por eso cantan y oran a medianoche. ¿Estás en medio de la sequía? A lo mejor es el lugar que tienes que estar, porque solamente allí Dios trae el pan y la carne. Cuando Dios abra la puerta y te diga, ahora vete a Sarepta, vamos a Sarepta. Y cuando Dios traiga la solución, y el Señor dice, ¿verdad?, que no permite, ¿verdad?, que seamos tentados más de lo que podemos soportar y que juntamente con la tentación dará la salida, ¿sí? Pues el Señor dará la salida, en algún momento se solucionará, abrirá la puerta, el Señor lo hará. Pero mientras tanto, pues a mí tampoco me gusta estar en medio de la sequía, pero estamos en el lugar que tenemos que estar. Tú asegúrate, hermano, asegúrate de que estás en la voluntad de Dios. Asegúrate de que estás en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no siempre es sol, a veces es lluvia, ¿vale? Pero asegúrate que estás en la voluntad de Dios, que estás en el lugar donde debes estar. El lugar, Kerit. Hablemos un momento de la comida. 3 puntos solamente con la comida.
En principio, lo primero, aprendiendo los métodos de Dios. No me digas que no es tremendo, que Dios usase un animal inmundo para traerle la comida a Elías. Es un animal inmundo para los judíos. No podían comer cuervo, ¿sí? Podían comer otras cosas, pero no cuervo. El cuervo no servía para muchas otras cosas. Además, no solamente es que no lo pudieran comer, es que de hecho ya era un animal un poco repulsivo, ¿verdad? Ese animal que siempre está asociado con algo oscuro, claro, porque para eso son negros, ¿no? Pero con algo, ¿no? Que tú dices, un pájaro de mal agüero, ¿no? Los cuervos. No serían halcones, ¿eh? No vinieron águilas a traerle la comida a Elías, vinieron cuervos. Al menos dos cosas aprendemos del tema de los cuervos, ¿vale? Lo primero es que tú no puedes decirle a Dios cómo hacer las cosas. Dios usa sus métodos. Y tú dices, Señor, ¿cuervos? Hace un tiempo, ¿dónde está Óscar? Óscar hablaba de Habacuc, ¿verdad? Y Habacuc le dice a Dios, Señor, los caldeos. No, primero Habacuc le dice al Señor, Señor, ¿cómo puede ser que vea tanto pecado? Y el Señor le dice, tranquilo, si voy a traer un castigo. Ah, bueno, vale, sí. Señor, los caldeos, pero nosotros somos muy malos, pero los caldeos son peores. ¿Qué estaba haciendo Habacuc? Está discutiendo el método. ¿No? Está discutiendo en la forma en que Dios hace las cosas, ¿no? No, tú y yo no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas porque Dios es Dios. O sea, ¿por qué Dios manda cuervos a Elías? La respuesta es esta, porque Él es Dios. Y Dios hace las cosas como Él cree que tiene que hacerlas. ¿Y quién le va a discutir? ¿No dice Isaías 55, porque mis caminos son, ayudadme, son más altos que vuestros caminos, y al revés, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos? O sea, básicamente está diciendo, mira, yo te quiero mucho, pero no te vas a enterar de nada, soy Dios. Hazme caso. ¿Sabes? Como cuando los niños pequeños te preguntan, ¿no? ¿Y esto por qué? Y al final tú dices, mira, confía, o sea, es así, ¿no? Ya está, no preguntes más, ya, ¿no? O sea, es así, confía que yo soy papá, ¿no? Y que vamos a hacer las cosas de esta forma y es mucho mejor. Tú tienes 3 años, no te vas a enterar de nada ahora si yo te lo explico, entonces tranquilo, solamente confía. Y a veces Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros y el Señor te dice, cuervos, ¿por qué? Pues porque sí, porque yo soy Dios. Y a lo mejor un día lo entiendes o a lo mejor no. Pero Dios usa las cosas como Él quiere usarlas, hermano. Y llegan a nuestra vida como llegan. Otra vez, tú asegúrate que estás en la voluntad de Dios. Y si llega algo que tú no entiendes, si llega algo de una forma que tú nunca hubieras hecho, ¿acaso no escogió el Señor Jesús a Mateo para formar parte de los 12? ¿Quién hubiera escogido a Mateo para formar parte de los 12? ¿No? Nadie. No. ¿Acaso Balaam, el de la burra, no bendijo una vez y otra al pueblo de Israel? ¿No? O sea, él quería maldecir, pero por su boca salía bendición, ¿no? O sea, los métodos de Dios son los métodos de Dios. Y seguramente no es lo que tú hubieras hecho ni lo que yo hubiera hecho, pero es lo que Dios hace. No lo discutas. Usa los métodos de Dios. Acepta los métodos de Dios, ¿verdad? Y si Él quiere traer cuervos, se traiga cuervos. Pero la otra cosa que aprendemos de los cuervos, hermano, es que los cuervos, pues eran cuervos, no eran ballenas. Pero las ballenas tienen su propósito, ¿no? Y los cuervos no se podían tragar a Jonás, pero la ballena sí se podía tragar a Jonás. Pero la ballena no podía venir volando, ¿verdad? No podía venir volando y traerle la comida a Elías, ¿verdad? Pero los cuervos sí. Entonces, a lo mejor tú eres cuervo, a lo mejor eres ballena. A lo mejor tú eres cuervo, a lo mejor eres águila. No lo sé. Pero Dios te ha dado una capacidad para servirle en lo que otro no puede hacer. Entonces, seas cuervo, seas ballena, o seas lo que sea, tú tienes unas capacidades que yo no tengo. Obviamente yo soy ballena, ¿vale? Entonces, tú tienes unas capacidades que yo no tengo. Sirve al Señor con lo que tienes. Porque sin cuervos no hay Elías. Un cuervo feo, negro, que no es el. Cuando tú vas a la pajarería a comprar un pájaro, no es el pájaro que comprarías, ¿verdad? Te compras un canario, un periquito, pero no te comprarías un cuervo, ¿no? ¿Verdad? Pues eso es lo que Dios usa. Y sin ese animal tan feo Elías se muere. Así que a lo mejor tú no le serías, pero sí puede ser un cuervo
que lleva la comida Elías. Y Dios a cada uno lo usa en la manera, en el modo y en el método que Dios quiere usar. Otra vez asegúrate de estar en la voluntad de Dios, para que Dios te pueda usar, seas cuervo, águila, ballena, lo que sea, pero que Dios te pueda usar con tus talentos y tus capacidades, ¿verdad? Aprendiendo de la abundancia de Dios, porque no sé si tal vez has podido leer un poco más de la historia de Elías, pero en el siguiente capítulo nos cuenta de un funcionario, de un funcionario de palacio que se llamaba Abdías. ¿Lo recuerdas? No creo que es el profeta Abdías. Se llaman igual e incluso son de una época similar, pero no creo que es el profeta Abdías, ¿vale? Pero ahí tenemos a un Abdías que era siervo de Acab, pero temeroso de Dios, y que a espaldas de Acab, obviamente, porque si Acab se entera lo mata, había cogido a 100 profetas, no a 3 o 4 o a 10, a 100, y había metido 50 en una cueva y 50 en otra cueva, y cada día les llevaba pan y agua. ¿Lo recuerdas? ¿Sí? ¿Alguno ha leído la historia de Elías? Va un poquito más allá. ¿Recuerdas eso? Y los profetas, con la buena iniciativa de Abdías, están siendo alimentados y guardados y protegidos, escondidos en 2 cuevas. Pero Elías tiene más que los profetas. Tiene pan y carne 2 veces al día. Cuando Dios suple, aunque a ti te parezca que otros tienen más, Dios suple abundantemente y Dios suple todo lo que tú necesitas por encima de lo que necesitas. Y si paras un momento, te darás cuenta de que es así. Que Dios te ha dado mucho más de lo que necesitamos, porque teniendo sustento y abrigo, seamos contentos con esto, ¿no? ¿Nos dice eso Pablo? ¿Tienes sustento y abrigo? Vaya, si tenemos sustento y abrigo. Cuando hacemos el cambio de armario, empezamos a sacar ropa y a tirar. ¿Tenemos abrigo? Vamos si tenemos. ¿Es así o no? ¿Y comida? Abrimos la nevera. Solamente te digo una cosa, ¿tú decides cada día qué haces de comer? Hay millones de personas en el mundo que no lo deciden. ¿Qué tenemos hoy? Harina. Mañana, harina. Pasado, harina. Harina. ¿Qué hacemos? Tortillas, tortillas, tortillas de harina, tortilla de harina. ¿No? Hay mucha gente en el mundo que no decide qué va a comer. Pero tú y yo decimos, ¿qué hacemos mañana para comer? Venga, y vas y compras, ¿eh? Dios nos ha suplido abundantemente. De nuevo, 1, sea agradecido por lo que Dios te da. 2, gestiona bien la bendición. Gestiona bien la bendición. Acabo con la comida. Dios le da 2 cosas. ¿Qué le da? ¿Qué le da? Pan y... ¿Qué tenía que hacer Elías para seguir viviendo? Comer, sí, pero además de comer, beber. Y Dios le trae un ángel mira, voy a aprovechar, que le trae el vaso de agua. Elías tiene que levantarse, ir al río y coger el agua, ¿no? Mínimo, ¿verdad? Pero hay un trabajo mínimo que Elías tiene que hacer, como he dicho antes, o como yo me lo imagino, pues a lo mejor al principio era muy fácil, igual tenía algún tipo de recipiente que lo podía meter ahí, recoger el agua y llevarse a la boca, ¿verdad? O a lo mejor con la mano, igual luego ya era un poco más complicado, igual bajaba un hilillo y tiene que poner el vaso ahí, clic, 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 hasta que se llena gota a gota, igual tiene... No, pero el río está allí, pero él tiene que buscar el agua, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora la comida le viene a la mano. Vienen los cuervos y le dejan el pan y la carne. A veces esperamos que Dios haga mi parte y la suya. Hay una parte en la vida cristiana que me toca hacer a mí. Y no es que Dios no pueda hacerla. Es que cuando el Señor nos ha salvado, nos ha declarado colaboradores de su obra. Eso es una palabra tremenda. Y hay una parte en la obra de Dios que te toca hacer a ti. De nuevo, no es que Dios no sepa, no quiera o no pueda hacerla, es que tienes tú el privilegio de colaborar con Dios. Otra vez, tienes el privilegio de colaborar con Dios. Y Dios hace su parte, ¿verdad? Entonces, pues no lo sé, tú, yo, testifiquemos y Dios hará su parte, ¿no?
Tú y yo, no sé, ofrendemos y Dios hará su parte. Tú y yo leamos nuestra Biblia y Dios traerá luz y nos hará, ¿verdad? O sea, hay una parte que yo hago, hay una parte que Dios hace. Hay una parte humana y una parte divina en todo eso. Otra vez, no es que Dios no pueda hacerla, no es que Dios me necesite para nada, sino que Dios, otra vez volviendo al ejemplo del niño pequeño, me está enseñando. Tú tienes un niño de 3 años y le pides que ponga la mesa y la pone muy mal, ¿verdad? Pero Dios quiere que yo ponga la mesa, Dios quiere que yo colabore para enseñarme, para que yo aprenda. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo con nosotros. El apóstol Pedro está en la cárcel. Herodes le ha cogido gusto a esto de matar cristianos, así que lo tiene, ya ha matado a Jacobo y tiene a Pedro en la cárcel también. Seguro que le espera la espada bien pronto. Y entonces viene un ángel, lo saca de la cárcel y lo pone en la calle. Pero el ángel hace que los guardas se duerman, los soldados, abre las puertas, pero Pedro se levanta, se pone las sandalias, sube las escaleras, que debía ser el calabozo que estaba, vamos, más abajo de todo. Llega a la calle, y cuando llega a la calle dice Pedro, anda, pero sí es verdad, sí pensaba que era un sueño, pero no, esto es de verdad, estoy en la calle y el ángel me ha librado, ¿verdad? O sea, hay una parte divina. ¿Podía Pedro soltarse las cadenas? ¿Podía Pedro hacer que los guardias se durmieran? ¿Podía Pedro abrir las puertas de la cárcel? No. ¿Pero podía Pedro ponerse las sandalias? Sí. ¿Podía Pedro subir las escaleras? Sí. ¿Podía empujar la puerta y salir por delante? Sí, podía. Hay una parte que te toca a ti, una que me toca a mí. Otra vez. Cuando solamente venimos al Señor para pedir la parte milagrosa, venimos como puros consumidores. Hay una parte que nos toca a nosotros, no porque Dios nos necesite, sino porque Dios pide que colaboremos. Tú ve a buscar el agua y deja al Señor que traiga el pan. Tú ora y deja al Señor que traiga resultados. Tú ve a la misión a testificar y deja que el Señor traiga los resultados de ahí. Tú aprende música y deja la bendición cuando tocas el instrumento para los hermanos. Ven y predica y deja que el Señor traiga. O sea, hay una parte que Dios hace, hay una parte que tú y yo hacemos. Hagamos nosotros nuestra parte. El último de los puntos es el hombre. Hemos hablado del lugar, hemos hablado de la comida, hablemos un momento del hombre. Elías no tenía ni idea qué venía después. Tú y yo conocemos la historia entera, ¿verdad? Elías no tenía ni idea qué venía después. Elías llega a palacio sin saber qué viene después. Y qué privilegio, que dice la Escritura, que entonces Dios le habló. Y le dice, vete a Querit, ¿verdad? Versículo 2, vino a él palabra de Jehová. O sea, escuchó audiblemente cómo Dios le decía lo siguiente que tenía que hacer, que bien nos vendría eso a alguno de nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos dijera, vale, ahora has hecho esto, ahora haz esto otro, porque a veces, como decía Francisco, estamos un poco perdidos y necesitamos un empujón, ¿verdad? Qué bien nos vendría que el Señor nos hablase audiblemente en alguna ocasión. Bien, pues Elías tiene esa bendición, pero Elías no tiene ni idea de lo que viene después. Si Elías era en ese sentido como yo, a mí me encanta saber el camino desde que salgo hasta que llego, ¿verdad? Y si encima sé los puntos de paso donde hay obras y las áreas de servicio y dónde puedo parar a tomar un café, pues fantástico, ¿verdad? No me gusta ir a lo loco cuando voy del punto A al punto B. Pero para Dios, el camino no es el destino no es importante, es más importante el camino. Porque en el camino trabaja contigo. Elías tenía que aprender que la revelación de Dios llegaba paso a paso. Y que cuando había tomado un paso, Dios le mostraría el siguiente. Dice versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová, levántate, vete a Sarepta. Llega el siguiente. ¿Lo veis? El versículo 2 y el versículo 8 en un sentido son idénticos. El versículo 2 está en la corte y le dice, vete a tal. Versículo 8, vete a... ¿No? Y cuando terminará con la viuda de Sarepta, le dirá lo mismo. Ahora sal y encuéntrate con Acab. Paso a paso. A mí me gusta saber el camino entero. Pero muchas veces Dios revela su voluntad paso a paso. Y claro, como digo, a nosotros nos gustaría saber qué nos va a pasar, ¿verdad? Siempre. Y qué va a pasar después. Y tú, otra vez, como si fuéramos niños pequeños, obedece. Tú haz caso de lo que Dios te ha dicho y toma esa decisión y ve adelante con el Señor. Tú haz caso. Y luego llegará el siguiente paso. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Lo recuerdas? Es un versículo muy conocido, ¿verdad? Pero no sé si nos hemos parado a darle un sentido literal al versículo. Lámpara es, ¿dónde? A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir,
los caminos de Oriente Medio de hace 2000 años o 3000 años no están llenos de farolas, como podemos entender, sino que no hay luz. Si tienes suerte y hay luna llena, igual la noche está un poquito más iluminada y ellos llevan una lámpara, la llevan con un cordel, y el cordel, la lámpara está ¿dónde? En el suelo. No es una lámpara que llevan aquí, sino que la llevan aquí en el suelo. ¿Y la lámpara cuánto alumbra? Pues no lo sé, 1 paso, 2 pasos, 5 metros, no alumbra mucho más. Lámpara es a mis pies tu palabra, y doy un paso. Y cuando yo doy un paso, ahora veo 1 metro más. Y cuando doy otro paso, veo otro metro más. Y cuando doy otro paso, ahora veo otro metro. No, a medida que yo voy caminando, el camino se va iluminando. Pero yo no veo hasta el final del camino, veo 1 paso más. Y muchas veces Dios actúa exactamente así en nuestra vida. Te da luz para 1 paso más. Pues vayamos allá. No tengas temor. Confía en el Señor. 1 paso más. Porque ¿sabes qué pasa? Que, como os he puesto ahí en las notas, si yo me sé el camino, no consulto el GPS. ¿Verdad? Ayer mi esposa y yo salimos un momento, íbamos a un sitio que íbamos por primera vez y yo puse el GPS. A la vuelta, en cuanto me puso el GPS en la autopista, pues entonces yo ya sé dónde voy. Y apago el GPS, porque ya sé llegar a casa. Ya no necesito el GPS. Si Dios nos revela el camino entero, tú y yo no consultamos a Dios. Necesitamos esa dependencia del GPS. Necesitamos ir con el GPS hasta el final, para que el Señor nos indique por aquí, por aquí, por aquí, por allí, ¿verdad? Porque si tú te lo sabes, entonces ya el Señor no te va a volver a ver desde aquí hasta que llegues al cielo. Pero cuando nosotros dependemos, cuando la revelación de Dios es limitada, si fuera completa, pero cuando es limitada y necesitamos un poco más de revelación para el siguiente paso y un poco más, entonces es cuando yo voy y consulto al Señor, ¿verdad? En cuanto a la voluntad de Dios, ¿qué decir que no hayamos dicho ya? Elías aprende que lo más importante en todo esto es hacer exactamente lo que Dios quiere para él en cada circunstancia, sea el palacio, sea el Carmelo, como vendrá después, o sea la sequía donde está ahora. Hermano, probablemente es lo más importante que tenemos que aprender hoy. Y hemos hablado muchas cosas, ¿verdad? Reconozco que ha sido un poco ensalada esta predicación, ¿verdad? Pero hemos hablado del orgullo y hemos hablado de tantas cosas diferentes, ¿no? Pero en resumen, es que aprendamos nosotros a hacer la voluntad de Dios. No te confundas. No te confundas con lo que son problemas y pruebas, pero en medio de las pruebas, aprende tú a hacer exactamente lo que Dios quiere que hagas. Y si está más seco, está más seco. Y si vienen cuervos, vienen cuervos. Y si hay agua o no hay agua, es la voluntad de Dios. Y vaya si Elías lo había entendido. Otra vez el fantástico versículo 5, fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Aprendamos nosotros, hermano, a hacer la voluntad de Dios, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y te digo que la voluntad de Dios, lo he dicho otras veces, la saben hasta los incrédulos. Tú vete a las 3 de la mañana a una discoteca y tus amigos que son incrédulos te dirán, ¿qué haces aquí? ¿Tú no eres cristiano? ¿No? O sea, hasta los incrédulos saben cuál es la voluntad de Dios, entiéndeme. ¿Vale? Porque la voluntad de Dios es muy sencilla. La voluntad de Dios es vuestra, ¿qué dice la palabra? Santificación, ¿no? La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, ¿no? La voluntad de Dios es que vengas a la iglesia, la voluntad de Dios es que leas tu Biblia, la voluntad de Dios es que testifiques, la voluntad de Dios la saben, hasta los incrédulos la saben. Entonces, hermano, mantengámonos nosotros en la voluntad de Dios y en la medida que estamos en la voluntad de Dios, entonces Él mostrará cuál es su plan para tu vida. Si tú estás fuera de la voluntad de Dios, imposible que entiendas cuál es el plan de Dios para ti. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios y estás haciendo aquellas cosas que Dios espera de ti que hagamos, sin duda, entonces Él mostrará su plan específico para ti, para nadie más, solo para ti. Y Elías había entendido eso. Termino. No veo ni un momento de queja en Elías. Muchas veces yo me hubiera rebotado en este pasaje. Señor, quiero ir a Samaria a predicar. Señor, a Kerit, si está Jordán. Señor, aquí con los cuervos y son animales inmundos. Señor, pan y carne, si yo soy celíaco. Muchas veces me hubiera rebotado yo con Dios en estos versículos. Si en vez de Elías hubiera sido Alfredo. Pero Elías, igual que diría Pablo muchos años después, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice.
si vivir abundantemente y si vivir en escasez. Y en ese contexto, te lo vuelvo a decir, en ese contexto, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No es que yo sea Popeye, que como espinacas y todo lo puedo, ahora soy aquí un superhéroe. No, es ¿qué puedo hacer? Yo es el medio del contexto del contentamiento. Y qué felices seríamos en nuestra vida cristiana, hermano, si aprendiéramos a dejar de mirar a Egipto cuando estamos en el desierto. Si aprendiéramos a no decir más, quiero comerme los puerros y los ajos y no sé qué, ¿verdad que está ese versículo ahí en Éxodo, verdad? Ojalá que no nos hubiera sacado de Egipto donde teníamos abundancia de tal, y tú dices, pero si es mentira, estás viviendo una realidad falsa, no tenías eso, lo único que hacías era poner ladrillos todos los días. Qué bueno sería, hermano, que aunque estemos en Querit, podamos decir con Elías y con el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y a veces Querit es muy seco. A veces Querit es muy seco. Y no quiero tomar en poco tu Querit. A lo mejor estás pasando por un Querit muy seco. Pero la forma en que atravesemos Querit es conociendo que esa es la voluntad de Dios. Y como es la voluntad de Dios, yo puedo contentarme. Y termino con el mismo ejemplo que puse antes de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Ellos estaban contentos con su situación, a pesar de tener la espalda llena de surcos, a pesar de estar en el cepo, a pesar de estar en el calabozo más oscuro, cantan y oran, porque saben que están en el centro de la voluntad de Dios. Hermano, cuando pases por Querit, mi ánimo es que recuerdes que hay un propósito en ello, que Dios no te ha llevado a Querit por error, que Dios no te ha llevado a Querit porque se le ha escapado y ese día se ha levantado tarde y no se ha dado cuenta, que no estás en Querit, recuerda siempre la diferencia entre problema y prueba, pero que no estás en Querit porque Satanás es más poderoso que el Señor, que estás en Querit porque Dios te ha llevado allí con un propósito. A veces es sequía y tienen que venir los cuervos y el agua no baja y tú puedes estar temeroso, pero puedes confiar en Dios, que si estás en el centro de su voluntad, tú puedes tener contentamiento y que llegará un momento, igual que Elías, que Dios dirá, hasta aquí, ahora otra cosa. Vamos a orar. Señor, muchas gracias otra vez por Elías y por el testimonio que nos da y muchas gracias por los Querits de nuestra vida. Señor, ayúdanos a pasar por la prueba siempre en una manera que te honre y te glorifique. Ayúdanos a estar contentados en medio de cualquier situación. Ayúdanos a no ser orgullosos. Ayúdanos a fijarnos en ti y no en lo que nos llega o en lo que tenemos. Y gracias una vez más, que tú pasas con nosotros, que tú no nos dejas, que tú estás a nuestro lado en Querit, que de la misma forma que estuviste con Elías y le mandaste la comida y tu presencia estaba con él en todo momento, de la misma forma estás con nosotros, por seco que se ponga todo, por difícil que se ponga todo. Ayúdanos, Señor. Si hubiera algo que ha tocado el corazón de alguno de mis hermanos o el mío propio, danos el valor para ir delante de ti, delante de tu presencia y decir, Señor, a partir de ahora haré esto distinto. En tus manos nos encomendamos lo que resta del culto y lo hacemos en el nombre de Cristo. Amén.